Bien, habiendo terminado de ver el concepto de campo de fuerza eléctrico, vamos a otro concepto muy importante que es el concepto de potencial y de diferencia de potencial eléctrico. Por lo que vimos respecto de lo que es la definición de un campo de fuerza, si por ejemplo nosotros tuviésemos en este lugar un cuerpo con una determinada cantidad de carga negativa, sabemos que en todos los puntos que rodean a ese cuerpo se va a generar, en todos los puntos del espacio, se va a generar un campo de fuerzas eléctrico, que en cada punto de ese espacio va a tener un valor definido. En este punto, por ejemplo, va a tener un valor definido vectorialmente que podría llegar a ser así. En un punto que más o menos esté a cierta igual distancia, va a tener una dirección diferente, pero seguramente la misma intensidad porque está a la misma distancia del cuerpo que genera el campo ahí, ¿sí? Estas definiciones vectoriales que toma el campo de fuerza eléctrico en cada punto del espacio, de alguna manera lo que a mí me están representando, lo que a mí me están diciendo, es qué fuerza experimentaría colocado en ese punto o en ese lugar un cuerpo de un coulomb positivo. O sea, un cuerpo de un coulomb positivo experimentaría en cada punto una fuerza igual a la intensidad del campo de fuerzas eléctrico en ese punto. Por eso, para una misma dirección, pero un poco más lejos, el campo de fuerza eléctrico tomaría un valor de intensidad un poco más chico, y si me alejo todavía más, va a tomar un valor todavía más chico. Y siempre tengo que pensar eso. ¿Qué me está diciendo a mí la definición de campo de fuerza eléctrico en cada punto? Me está diciendo qué fuerza experimentaría un cuerpo con una carga eléctrica positiva de un coulomb. Si por ejemplo vengo a este punto, ¿sí? Supongamos que a este punto lo llamo punto A, este sería el campo de fuerza en A. A este punto lo llamo punto B, este sería el campo de fuerza en B. A este punto C, este sería el campo de fuerza en C. Y este punto imaginémoslo como que está tan alejado que lo puedo considerar a infinita distancia, o sea, en una distancia infinita. A esa distancia infinita, si uno piensa que la fuerza eléctrica disminuye con el cuadrado de la distancia del cuerpo que la genera a una distancia infinita, sería como disminuirla infinitas veces. Por lo tanto, un cuerpo que llegue a ese punto no va a experimentar ningún tipo de fuerza eléctrica por parte de esta carga negativa. La fuerza eléctrica sería el punto en el cual se extingue a una distancia infinita. ¿Sí? Bien, considerado todo esto, entonces yo lo que puedo pensar es lo siguiente. Si por ejemplo vengo en este caso con un cuerpo con carga eléctrica también negativa, ¿sí? Este sería mi cuerpo 1, pero tengo acá mi cuerpo 2. Cuerpo 2, también con una carga 2 negativa. Y lo coloco en el punto A, lo coloco ahí. Este cuerpo va a experimentar una fuerza eléctrica proporcional, de acuerdo a su cantidad de coulomb, a la intensidad del campo eléctrico en ese punto. Pero el sentido va a ser contrario. ¿Por qué? Porque decíamos, el campo eléctrico me muestra para dónde empujaría la fuerza eléctrica a un cuerpo de un coulomb positivo. Por lo tanto, un cuerpo con carga negativa experimentaría una fuerza en sentido contrario. Esta fuerza que yo dibujé es un poquito más chica si uno mira en cuanto a gráfica que la intensidad del campo de fuerza, lo que me estaría indicando de alguna manera que la cantidad de carga eléctrica de este cuerpo 2 es menor a un coulomb. Bien, si yo ese cuerpo lo lanzo ahí, lo libero en el punto A
y el cuerpo tiene libertad de movimiento por poseer una cantidad de materia que lo forma, una masa, va a experimentar una aceleración. Y esa aceleración es un cambio de velocidad que va a hacer, por lo tanto, que en el sentido de la fuerza que lo afecta, va a experimentar una aceleración hacia allá, lo que va a hacer que entonces tenga también un incremento de velocidad continua hacia allá. O sea, el cuerpo se va a empezar a desplazar. Y se va a empezar a desplazar cada vez a más velocidad hasta llegar a un punto en el cual las fuerzas eléctricas ya no van a actuar sobre él, que sería el punto del infinito. El punto infinitas veces más lejos de lo que las fuerzas eléctricas pueden actuar. Llegado a ese punto, el cuerpo va a seguir teniendo una velocidad, pero va a ser una velocidad constante, ya que las fuerzas eléctricas no van a estar actuando sobre él. Y se puede decir que, por lo tanto, las fuerzas eléctricas no pueden hacer más trabajo sobre ese cuerpo. Ahora bien, vamos al tema este que acabo de mencionar. Trabajo. Las fuerzas eléctricas, cuando yo liberé al cuerpo en A, hicieron un trabajo para moverlo hasta el punto infinito. Si yo de alguna manera mido a ese trabajo tiene que ver con la cantidad de Coulomb que tenía el cuerpo. ¿Por qué? Porque si yo hubiese colocado en este punto A un cuerpo con más cantidad de Coulomb, hubiese experimentado más fuerza y por lo tanto las fuerzas eléctricas hubiesen realizado todavía más trabajo. Entonces aparece acá un concepto que es el de pensar que en cada punto de este campo eléctrico existe una determinada cantidad de energía potencial. Energía potencial eléctrica. ¿Y cómo puedo darle un valor? ¿Y qué significa esto de energía potencial eléctrica? O, como también se lo denomina, potencial eléctrico. ¿Y qué sería entonces de alguna manera este potencial eléctrico? Sería, o lo podría definir como la capacidad de generación máxima de trabajo que tienen las fuerzas eléctricas sobre ese punto del espacio por cada coulomb de carga sobre el cual actúen esas fuerzas eléctricas desde ese punto. O sea, es cantidad de trabajo sobre cantidad de carga. ¿Sí? Este trabajo del que estamos hablando acá sería el trabajo de las fuerzas eléctricas de llevar todos los coulomb que yo meta ahí hasta el punto infinito donde las fuerzas eléctricas ya no puedan generar más trabajo. Y esta carga que pongo acá abajo es la cantidad de coulomb que tiene el cuerpo que meto ahí. Por lo tanto, si yo hago esto, me voy a encontrar que en unidades esto sería lo mismo que hablar de joule sobre coulomb, o sea, de una cantidad de joules por cada coulomb que tenga el cuerpo que yo coloque ahí. Cuanto más coulomb yo coloque, más trabajo se va a realizar porque por cada coulomb se va a desarrollar una determinada cantidad de joules de trabajo. Bueno, esta unidad es la que se conoce como volt. La que de alguna manera cuando acompañamos a un valor numérico lo acompañamos con la letra B. Y el potencial eléctrico se lo va a identificar también con la letra B mayúscula. Por lo tanto, volviendo a la situación que estábamos planteando, en este punto A hay un potencial eléctrico asociado al punto A.
ese potencial eléctrico asociado al punto A mí lo que me está diciendo es, en este punto A, ¿qué capacidad de generación de trabajo tiene el campo eléctrico por cada coulomb que yo coloque en ese punto A adentro de un cuerpo? ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué capacidad va a tener si yo agarro a mi cuerpo, al mismo cuerpo, qué capacidad de generación de trabajo va a haber si yo agarro a este mismo cuerpo y lo coloco en C, en el punto C? Bueno, en el punto C, por lo que estamos diciendo, va a haber una cantidad de volts de potencial de trabajo que vamos a poder llamar ahí B sub C. ¿Sí? Esto, recordemos, es el potencial eléctrico en C. ¿Sí? Va a haber un potencial eléctrico B sub C. Y ese potencial eléctrico, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser mayor o va a ser menor al que hay en A? Si uno se fija, puede deducir fácilmente que va a ser menor. ¿Por qué? Porque las fuerzas eléctricas para llevar al cuerpo que yo voy a poner en C hasta el punto infinito donde no actúan más, van a necesitar realizar menos trabajo que el que necesitaban realizar para llevarlo desde el punto A. Por lo tanto, es menor, o sea, yo puedo asegurar que el potencial eléctrico en C es menor que el potencial eléctrico en A. ¿Por qué? Porque las fuerzas eléctricas en A tienen más capacidad de generar trabajo que en C. Ahora, viene otra pregunta. ¿Qué trabajo harían las fuerzas eléctricas no para llevar un cuerpo desde A hasta el infinito, sino para llevarlo desde A hasta C? O sea, para llevarlo desde acá hasta acá. No más. ¿Sí? ¿Qué trabajo harían las fuerzas eléctricas? Esa es una gran pregunta. ¿Y cómo la podemos responder? Y hay un trabajo que es el trabajo por cada coulomb que podrían hacer las fuerzas eléctricas desde C hasta el infinito. ¿Sí? Vamos a cambiar el color para poder referenciar un poquito mejor. Hay un trabajo que harían las fuerzas eléctricas desde C al infinito cuyo valor, por cada coulomb, cuyo valor es B sub C. Y hay un trabajo que harían las fuerzas eléctricas para llevar a cada coulomb desde el punto A hasta el infinito, que es B sub A. Por lo tanto, ¿yo qué podría decir? Que el trabajo que hacen las fuerzas eléctricas para llevar a cada coulomb desde A hasta C, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al trabajo que hacen esas mismas fuerzas eléctricas para llevar a cada coulomb desde A, menos el trabajo que hacen esas fuerzas eléctricas para llevar a ese mismo coulomb desde C hasta el infinito. Entonces llegamos a otro concepto, que es el que en realidad más nos va a interesar a nosotros, que es el concepto de diferencia de potencial eléctrico. ¿Qué sería entonces, de acuerdo a lo que estamos hablando, la diferencia de potencial eléctrico? Sería la capacidad de generación de trabajo que tienen las fuerzas eléctricas para llevar a cada coulomb desde un punto hasta otro punto. ¿Se entiende? ¿Cómo lo voy a referenciar esto? Es como una especie de altura. O sea, es como si yo, vamos más abajo, es como si yo me parase en un edificio
y me dijeran, bueno, a ver, vamos a medir alturas. Tenemos acá el piso 0, pero después tenemos el primer piso, el segundo, el tercero, el cuarto. Es como si alguien me dijera, bueno, ¿qué diferencia de altura hay entre la planta baja, el piso 0, y el segundo piso? Hago así entonces. Me paro acá abajo, miro desde acá abajo y lo que veo que es que tengo la altura del segundo piso, que es a la que estoy mirando, y le resto la altura del piso 0, que es desde donde la estoy mirando, que sería esta que está acá. ¿Sí? ¿A esto cómo lo llamo? A esto lo llamo altura del segundo piso respecto del piso 0. Ahora, ¿qué pasa si a mí me agarran y me dicen, bueno, ¿y qué altura tiene el cuarto piso respecto del primero? O sea, el cuarto piso respecto del primero. ¿Qué tendría que hacer yo ahí? Tendría que pararme en el primer piso y mirar hacia el cuarto. O sea, me paro acá en el primer piso, donde estoy a una altura del primer piso, y miro en este caso hacia el cuarto, miro para allá arriba, donde tengo una altura del cuarto piso. ¿Y cuánto vale todo esto? Y vale la altura que estoy mirando, que es la del cuarto piso, menos la altura del primer piso. Bueno, a esto lo voy a llamar altura del cuarto piso respecto al primero. ¿Cuánto me va a dar esta altura de acá? Y esta altura de acá me va a dar que es de más 2 pisos. ¿Y cuánto me va a dar la otra altura? La del piso 0, la del piso segundo respecto de planta baja, respecto del piso 0. Y esta también me va a dar más 2 pisos. Ahora, pensemos otra situación. Pensemos que alguien se para en el cuarto piso. Perdón, acá me equivoqué. Hice mal una cuenta. Perdón, son muchas las cosas en las que uno está pensando mientras está escribiendo y haciendo y elaborando este video. Acá no es más 2 pisos, sino que es más 3 pisos. Vamos a corregirlo. Sepan disculpar estas desprolijidades. Sería más 3 pisos. A ver. Sería más 3 pisos. Bien. Bueno, ahora sí, vamos a plantear otra situación. Vamos a plantear la situación de pararnos nosotros en el cuarto piso, ¿sí? Me paro en el cuarto piso con mi altura del cuarto piso y me pregunto a qué altura está el primer piso respecto del cuarto. O sea, yo me paré acá y pongo mi ojo acá. Y desde acá estoy mirando hacia acá, que es donde tengo la altura del primer piso. O sea, miro, y fíjense ahora, la flecha que me marca desde dónde hacia dónde miro, marca hacia ahí. Por lo tanto, ¿qué altura voy a tener acá? Y acá voy a tener la altura del primer piso menos la altura del cuarto piso. Bueno, a esto lo llamo altura del primer piso respecto del cuarto. ¿Y cuánto me va a dar a mí acá esto? Y en valor absoluto es la misma altura o diferencia de altura que había entre el cuarto respecto del primero, solo que ahora es el primero respecto del cuarto. Como la resta es al revés y la altura del primero es más chica, esto me va a dar negativo. Me va a dar menos 3 pisos. O sea que, resumiendo, en este caso yo estoy hablando de diferencias de altura.
¿Existe la diferencia de altura de un piso? No, siempre la diferencia de algo es la resta de algo con otra cosa. Si yo lo que sí podría decir es la diferencia de altura del cuarto piso respecto al cuarto piso, me va a dar 0. Es como pararme en ese piso, me paro acá en este piso y miro a mi mismo piso. O sea, la altura del cuarto piso respecto del cuarto piso es igual a 0 pisos. ¿Está bien? Eso sí existe. Pero lo que no existe es la diferencia de altura de un piso. Lo que sí existe es la altura de un piso. O sea, el cuarto piso tiene una altura 4, el tercer piso una altura del piso 3, el segundo piso una altura del piso 2, el primer piso una altura del piso 1 y la planta baja o el piso 0 una altura del piso 0. ¿Se entiende? Por eso lo que estoy buscando es que se entienda también el tema este de la nomenclatura, ¿sí? Esto que yo estoy usando acá, donde estoy poniendo letras con números tipo subíndice, eso se llama nomenclatura y eso sirve para expresar, para explicar cosas en forma resumida. Yo leo H41 y sé que me están hablando de la diferencia de altura del cuarto piso respecto del primero. Como es respecto del primero, sé que me estoy parando en el primer piso y estoy midiendo la altura del cuarto desde el primero. En cambio, donde me ponen H14, me están hablando de la altura del primer piso respecto del cuarto. Es al revés. O sea, me estoy parando en el piso respecto del cual quiero medir la altura, que es el cuarto, y estoy mirando hacia el primero. Espero que se entienda, porque es muy importante el tema de la nomenclatura cuando vayamos a hacer análisis para saber de qué estamos hablando, y es muy importante en cuanto a esto de las diferencias saber desde dónde yo estoy evaluando la diferencia, ¿sí? Porque según desde dónde la evalúe, esa diferencia me va a dar positiva o me va a dar negativo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el potencial eléctrico y la diferencia de potencial eléctrico y todo eso que veníamos hablando? Bien. Nosotros, hace un ratito más arriba, por acá, ¿sí? Definimos potencial eléctrico primero. Cuando definimos potencial eléctrico, dijimos es el trabajo que son capaces las fuerzas eléctricas de realizar como máximo a cada coulomb que yo libere en un punto determinado donde ese campo eléctrico actúa. Eso es el potencial eléctrico. Y después definimos diferencia de potencial eléctrico. ¿Qué va a ser qué? Va a ser el trabajo que son capaces de generar las fuerzas eléctricas para mover un coulomb no desde un punto hasta donde no actúan, sino desde un punto hasta otro punto. O sea, la diferencia de potencial eléctrico a mí me va a estar marcando qué cantidad de trabajo hacen las fuerzas eléctricas si actúan sobre un coulomb y lo mueven desde un punto hasta el otro. Bien, yendo a eso, entonces vamos a acercarnos ahora sí un poco más a la situación de la que veníamos hablando cuando definimos intensidad de corriente eléctrica. Nosotros habíamos hablado que teníamos un cuerpo al cual le aplicábamos dos cargas eléctricas en sus extremos. Una, en un extremo, una gran carga eléctrica negativa, y en el otro extremo, una gran carga eléctrica positiva. Y con esto lo que vimos era que si este cuerpo que teníamos adentro era suficientemente conductor, teníamos que los interiores de sus átomos estaban muy trabados entre sí y la fuerza que sobre ellos generan estas cargas eléctricas de los extremos no llegaban a moverlos, pero que lo que sí iba a tener movimiento eran los electrones que de alguna manera los compensaban, que iban a empezar a moverse, decíamos nosotros, formando el electrón que estaba acá, se me fue para acá, formando lo que se llama
una intensidad de corriente eléctrica negativa en aquel sentido y formando huecos que se llamaban o se denominaban estados de carga positivo puntuales en cada zona del material donde se movía un electrón, huecos que se iban a ir trasladando en el sentido contrario de los electrones, porque cada electrón que se movía para un lado dejaba un hueco donde él estaba, pero cubría el hueco de donde se movía. O sea, de alguna manera tenía que se estaban moviendo para acá cierto estado de carga positivo, o sea, se generaba en el otro sentido una intensidad de carga positiva. Bien, ahora, visto esto desde el punto de vista de campo eléctrico del que venimos hablando, ¿sí? Si yo me pongo a evaluar de alguna manera cómo actúa el campo eléctrico en este material. Si yo evalúo eso, lo que puedo ver es que el campo eléctrico, recuerden, a mí me mostraba qué comportamiento tendría un coulomb positivo de carga en ese lugar del espacio, ¿sí? ¿Qué fuerza experimentaría un coulomb positivo de carga en ese lugar del espacio? Por lo tanto, supongamos este lugar de este cuerpo. Un coulomb positivo que yo libere ahí tenga posibilidad de moverse, o que no, pero ¿qué fuerza experimentaría? Y la carga positiva lo repelería y la negativa lo atraería, por lo tanto el campo eléctrico en este punto tendría que tener un sentido y dirección para este lado. ¿Está bien? Ese sería el campo eléctrico que las dos cargas extremas están generando sobre este cuerpo donde estoy produciendo yo una conducción eléctrica, una conducción de corriente eléctrica. Ahora, en esos términos entonces, yo podría decir que si me pongo a evaluar el tema del potencial eléctrico sobre el cuerpo, si me pongo a evaluar cómo es el potencial eléctrico sobre el cuerpo, lo que yo voy a ver es que si acá tengo un punto A, el potencial eléctrico del punto A seguramente va a ser más chico que el potencial eléctrico que yo pueda detectar en este punto B. ¿Por qué? Porque si yo coloco en este punto A un coulomb y ese coulomb es afectado por las fuerzas de este campo eléctrico que tengo a lo largo de todo este cuerpo, las fuerzas van a moverlo a ese coulomb positivo hacia donde está el extremo negativo. Por lo tanto, el trabajo eléctrico que las fuerzas le van a poder hacer a ese coulomb va a ser mucho mayor desde el punto A que desde el punto B, porque lo van a arrastrar a lo largo de más recorrido. Entonces, está claro que el potencial eléctrico de A es mayor que el potencial eléctrico de B. Y ahora solo resta aplicar el mismo concepto de diferencia de altura, pero ahora para hablar de diferencia de potencial eléctrico. Si yo entonces solo resta hablar de el concepto de diferencia de potencial, decíamos, como el concepto de diferencia de altura que habíamos venido hablando. Si yo, entre estos dos puntos, entre este punto, decíamos, y este otro punto que está acá, digo que en el punto A hay más potencial que en el punto B, y me paro en el punto A para mirar hacia el punto B, o sea, me paro acá para mirar hacia allá, voy a estar mirando hacia acá. Lo que voy a estar tratando de medir o de ver es qué diferencia de potencial, qué diferencia de altura eléctrica hay en el punto B respecto del punto A. Si en cambio me paro acá y miro desde acá,
hacia allá, me paro en el punto B y miro hacia el punto A, lo que voy a estar haciendo es ver qué diferencia de potencial hay en el punto A respecto del punto B. Entonces, en el primer caso, equivale a hablar de el potencial del punto B menos el potencial del punto A. Y en el segundo caso equivale a hablar del potencial del punto A menos el potencial del punto B. Como queda claro, por lo que habíamos dicho acá, que el potencial del punto A es mayor al del punto B, queda claro que esta resta de abajo nos va a dar de signo positivo. Y esta resta de arriba nos va a dar de signo negativo, ambas con el mismo valor. Las dos van a tener el mismo valor numérico, llamémoslo X por darle un nombre. Bueno, acá va a valer lo mismo, va a valer X, pero acá va a ser con signo positivo y acá con signo negativo. Prestando atención a esto, ¿qué es lo que podemos tratar de explicar respecto de la corriente eléctrica? Y vincular con esto qué es la diferencia de potencial. Primero, nosotros habíamos dicho que la corriente eléctrica de estados de carga positivo, o sea, de falta de electrones, va desde este punto hacia aquel punto. ¿Sí? Desde el punto de las Q positivas hacia el punto de las Q negativas, o sea, de la carga positiva hacia la carga negativa. Esto está bien porque si pensamos en lo que hablábamos antes, la carga positiva se comporta de acuerdo a la dirección y el sentido que tiene el campo eléctrico. El campo eléctrico acá lo tenemos, ¿sí? Recordémoslo, esto que está acá en celeste era el campo eléctrico. Entonces va de los puntos de mayor potencial a los puntos de menor potencial. Ese es el sentido sobre un cuerpo que toma la corriente eléctrica de huecos, de falta de electrones, la corriente eléctrica positiva. Y al mismo tiempo dijimos, existe en el sentido contrario una corriente eléctrica negativa, o sea, una corriente eléctrica del mismo valor pero negativa, que siempre entonces se va a mover de los puntos de menor potencial a los puntos de mayor potencial. Bien, ¿en qué unidad se va a medir la diferencia de potencial? Y es una diferencia entre potenciales. Los potenciales se medían eléctricos en volts, por lo tanto una resta entre volts me va a dar como resultado volts. De ahí que la diferencia de potencial se mide y se expresa en volts. Vamos a ponerlo acá, por acá. Diferencia de potencial también llamado tensión, que es una palabra que ustedes alguna vez han escuchado hablar mucho,
también llamado tensión eléctrica, se mide en volts. Bien, hasta acá este tramo de la clase. Nos faltaría en próximos tramos presentar el concepto de resistencia y luego la vinculación entre estos tres conceptos: corriente eléctrica, tensión eléctrica y resistencia eléctrica a través de la ley de